Un millonario entra a su mansión en silencio y se queda paralizado al ver quién sostiene a sus hijos. Durante 11 meses, 2 bebés fueron abandonados por una madre viva y olvidados por un padre roto por el dolor. Pero cuando una humilde limpiadora comienza a cuidarlos como si fueran suyos, todo cambia. Amor, traición y segundas oportunidades chocan en una historia donde el dinero no vale nada frente a quien decide quedarse cuando todos se van. A los 11 meses, Emiliano y Bruno ya habían aprendido algo que ningún bebé debería aprender tan pronto, que los brazos no siempre vuelven. La mansión donde vivían era enorme, luminosa y silenciosa, y ese silencio pesaba más que cualquier lujo. No lloraban sin parar. Esperaban con los ojos grandes, atentos a pasos que casi nunca eran para ellos. Su madre seguía viva. Eso era lo más doloroso. No había muerto ni estaba enferma. Simplemente se había ido. Renata Beltrán había elegido el mundo. Viajes, fiestas, marcas caras y noches interminables. Dejó a sus hijos como quien deja una maleta en custodia, prometiendo volver cuando todo se acomodara. Pero el tiempo pasó, y el acomodo nunca llegó. El padre, Alejandro Montes, era el millonario más poderoso de la ciudad, dueño de empresas, influencia y respeto. Pero frente a la cuna doble, Alejandro se sentía pequeño, incompetente. Cada vez que intentaba cargar a los gemelos, sus manos temblaban. No por falta de amor, sino por miedo. Miedo a no saber hacerlo bien. Miedo a recordar que la mujer que los trajo al mundo había elegido irse. Alejandro trabajaba más horas de las necesarias, no por ambición, sino por huida. El trabajo le daba estructura, control, excusas. En casa, en cambio, todo era vulnerable. Los gemelos lo miraban como si intuyeran que él también estaba perdido, y esa mirada lo rompía en silencio. Fue entonces cuando llegó Mariana Cruz. Joven, humilde, de manos ásperas y mirada limpia. Había sido contratada como limpiadora, sin referencias extraordinarias ni estudios llamativos. Solo necesitaba el trabajo. Nadie imaginó que su presencia cambiaría la respiración de aquella casa. Mariana no llegó con instrucciones sobre crianza ni con promesas. Llegó con algo más simple y más raro. Atención genuina. Mientras limpiaba, hablaba bajito. Cantaba sin darse cuenta. Y cuando pasaba por la habitación de los gemelos, se detenía unos segundos. No para cargarlos siempre, sino para mirarlos de verdad. Emiliano fue el primero en reaccionar. Una mañana, mientras Mariana sacudía una alfombra, él soltó una risa corta, casi tímida. Bruno lo imitó segundos después. No fue un milagro ruidoso, pero fue suficiente para que algo se moviera dentro de la casa, algo que llevaba meses dormido. Mariana empezó a sentarse en el suelo cuando terminaba sus tareas, no por obligación, sino porque sentía que esos bebés necesitaban algo que no figuraba en ningún contrato. Les hablaba como si entendieran cada palabra. Les explicaba el mundo. Y los gemelos respondían con sonidos, miradas, calma. Alejandro observó el cambio sin saber cómo nombrarlo. Sus hijos dormían mejor, se tensaban menos. Y lo más inquietante, buscaban a Mariana con la mirada. No con dependencia, sino con reconocimiento. Aquello lo llenó de gratitud y de una culpa profunda por no haber sabido hacerlo antes. Sin que nadie lo supiera aún, algo grande estaba empezando. Mientras una madre biológica vivía lejos creyendo que siempre habría tiempo para volver, una joven sin apellido poderoso estaba construyendo día a día un vínculo que no se compra ni se hereda. Y cuando Renata regresara, porque regresaría, nada sería igual. Porque el amor verdadero ya había echado raíces donde menos se esperaba. Con el paso de los días, la presencia de Mariana empezó a sentirse como un pulso nuevo dentro de la mansión. No era algo evidente para quienes iban y venían por trabajo, pero sí para quienes habitaban el silencio.
Los gemelos ya no se despertaban sobresaltados a cualquier hora. Dormían tramos más largos y cuando abrían los ojos parecían buscar algo más que el techo blanco sobre sus cunas. Mariana no forzaba nada. Había aprendido, desde muy joven, que el cariño verdadero no se impone. Se sentaba en el suelo con un trapo a un lado y un juguete sencillo en la mano, hablándoles como si fueran personas completas, no bebés indefensos. Les contaba cómo había amanecido el día, qué flores había visto en el camino, por qué el agua hacía ruido al caer en el balde. Y ellos escuchaban. Emiliano comenzó a balbucear sonidos nuevos cuando ella estaba cerca. No palabras, sino intentos. Bruno, más observador, la seguía con la mirada y estiraba la mano cuando ella se alejaba. No lloraba, pedía presencia. Esa diferencia era sutil, pero profunda. Mariana la entendía sin que nadie se lo explicara. Alejandro empezó a llegar antes de lo habitual. Al principio se decía que era casualidad, una agenda más liviana. Pero pronto comprendió que no lo era. Algo lo atraía de vuelta a casa, algo que no tenía que ver con el orden ni con la limpieza, sino con la sensación de que allí estaba ocurriendo algo que no quería perderse. Una tarde, Alejandro se detuvo en la puerta de la habitación sin anunciarse. Vio a Mariana sentada en el suelo, con Bruno apoyado en su regazo y Emiliano jugando con sus dedos. No había urgencia ni dramatismo, solo calma. Esa escena lo atravesó con una emoción inesperada. No sintió celos, sintió alivio. Alivio de saber que sus hijos estaban siendo mirados con amor. Mariana se levantó de inmediato al verlo, pidiendo disculpas por haberse tomado atribuciones. Alejandro negó con la cabeza. Le dijo que no se disculpara, que había notado el cambio en los niños. Mariana bajó la mirada incómoda y respondió algo simple, que los bebés solo necesitaban constancia y cariño, como cualquier persona. Esa noche, Alejandro intentó quedarse más tiempo con los gemelos. Se sentó en el suelo, torpe, sin saber bien qué hacer. Imitó algunos gestos que había visto en Mariana. No obtuvo una respuesta inmediata, pero tampoco rechazo. Por primera vez, no se sintió un extraño en su propia casa. Mientras tanto, muy lejos de allí, Renata publicaba fotos desde una playa extranjera. Sonreía, brindaba, vestía lujo, pero algo empezaba a quebrarse en su mundo perfecto. Las cuentas ya no cerraban como antes. Los amigos se volvían menos atentos, y una palabra incómoda empezó a rondarle la cabeza. Ruina. Mariana no sabía nada de ese regreso inminente. Vivía el presente con la humildad de quien no se adelanta al dolor. Pero en el fondo sentía que aquel equilibrio era frágil, que amar sin protección social siempre tiene un costo. Aún así, no retrocedió. Eligió quedarse emocionalmente, aunque eso la volviera vulnerable. El amor seguía creciendo en silencio, sin títulos ni derechos legales. Y mientras Alejandro empezaba a recuperar la sonrisa gracias a sus hijos, una madre ausente comenzaba a mirar hacia atrás, no por arrepentimiento, sino por necesidad. El choque entre esos dos mundos ya era inevitable. Alejandro comenzó a notar que su día giraba en torno a momentos pequeños que antes le resultaban insignificantes. Ya no pensaba solo en reuniones o contratos, sino en si llegaría a tiempo para ver a los gemelos antes de que durmieran. Esa transformación no fue repentina. Fue incómoda, llena de dudas, como todo cambio verdadero. Confiar le daba miedo, porque confiar implicaba admitir que había estado ausente demasiado tiempo. Mariana seguía con su rutina sin exigir nada. Limpiaba, ordenaba, cumplía, pero cuando los gemelos la necesitaban, estaba. No pedía permiso para sentir. Simplemente sentía. Alejandro empezó a hablarle más, primero de cosas prácticas, luego de detalles sin importancia. Con cada conversación, algo se aflojaba en su pecho,
como si una puerta cerrada durante meses comenzara a abrirse. Una tarde, Alejandro tuvo que salir de urgencia y, por primera vez, dejó a los gemelos al cuidado de Mariana sin supervisión directa. No fue una decisión fácil. Mientras se alejaba en el auto, una ansiedad vieja lo acompañó. Pensó en Renata, en el abandono, en su propio miedo a fallar, pero decidió no volver atrás, decidió confiar. Esa tarde transcurrió en calma. Mariana les dio de comer con paciencia, los cambió, los llevó al jardín y les habló del cielo y de los pájaros. Emiliano dio sus primeros pasos inseguros apoyándose en una banca. Bruno aplaudió. Mariana lloró en silencio, no por tristeza, sino por gratitud. Estaba presenciando algo que sabía irrepetible. Cuando Alejandro regresó y vio a sus hijos tranquilos, con tierra en las manos y sonrisas suaves, sintió una paz desconocida. No había pasado nada extraordinario, y justamente eso era lo extraordinario. Comprendió que el cuidado real no necesita drama, solo presencia constante. Esa noche, Alejandro habló con Mariana con una honestidad torpe. Le confesó que no sabía ser padre, que a veces se sentía incapaz. Mariana lo escuchó sin juzgar. Le dijo que nadie nace sabiendo, que el amor también se aprende, y que equivocarse no descalifica a quien intenta de verdad. Muy lejos de allí, Renata compraba un boleto de regreso. No había nostalgia en su gesto, solo cálculo. Sabía que su nombre seguía teniendo peso legal, que esos niños eran también una puerta. Su sonrisa frente al espejo era perfecta, pero sus ojos estaban vacíos. Volvía porque necesitaba algo, no porque quisiera dar. Mariana comenzó a sentir un presentimiento extraño. No sabía por qué, pero una inquietud se instaló en su cuerpo. Observó a los gemelos dormir esa noche y prometió en silencio protegerlos todo lo que pudiera, aun sabiendo que su lugar en esa casa era frágil y fácilmente cuestionable. Alejandro, por primera vez, se permitió imaginar un futuro distinto. Uno donde el amor no fuera una herida abierta, sino un camino. Pensó en Mariana no solo como ayuda, sino como alguien que había devuelto vida a su hogar. Esa idea lo asustó, pero también lo llenó de esperanza. Mientras la confianza comenzaba a echar raíces dentro de la mansión, una sombra avanzaba desde lejos. El regreso de Renata no traería reconciliación ni ternura, traería conflicto, manipulación y una batalla silenciosa por algo que ella nunca supo cuidar y que ahora otros amaban de verdad. El regreso de Renata no fue anunciado con llamadas ni advertencias. Simplemente ocurrió. Una mañana, el guardia de la entrada avisó que una mujer elegante pedía acceso a la mansión con documentos en regla. Alejandro supo quién era antes de escuchar su nombre. Sintió ese nudo antiguo en el estómago, el mismo que había aprendido a ignorar. Volver a tensarse con fuerza. Renata entró como si nunca se hubiera ido. Su andar seguro, su perfume caro, su sonrisa ensayada. Miró la casa con ojos críticos, no con nostalgia. No preguntó primero por los gemelos. Preguntó por Alejandro, por los cambios, por la empresa. Ese orden lo dijo todo. Cuando finalmente vio a Emiliano y Bruno, exageró la emoción. Los tomó en brazos sin notar su rigidez, sin percibir que los bebés no respondían como ella esperaba. Los besó para ser vista, no para sentir. Los gemelos se inquietaron y buscaron con la mirada algo familiar que no encontraban en ella. Mariana observó la escena desde el pasillo, con el corazón acelerado. No sintió celos ni rabia. Sintió miedo. Miedo de que todo lo construido con tanto cuidado pudiera desaparecer por una firma, por un apellido, por una biología que no siempre significa presencia. Renata no tardó en notar a Mariana. La midió de arriba abajo, sin disimulo. No preguntó quién era. Supuso.
y esa suposición fue suficiente para que una tensión invisible se instalara en el ambiente. Para Renata, Mariana no era una persona, era una amenaza silenciosa. A solas con Alejandro, Renata dejó caer su máscara. Habló de errores, de confusión, de tiempo perdido, pero sus palabras carecían de emoción real. No pidió perdón. Habló de derechos, de lo que le correspondía. Alejandro la escuchó con una claridad que antes no tenía. Comprendió que el abandono no había sido un accidente, sino una elección. Esa noche, Renata anunció que se quedaría en la mansión para recuperar el vínculo con sus hijos. No pidió permiso, informó. Mariana sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Su lugar, ya frágil, se volvió incierto. Aún así, decidió no retroceder emocionalmente. Los gemelos la necesitaban más que nunca. Los días siguientes fueron incómodos. Renata intentaba imponer rutinas, cambiar horarios, desplazar a Mariana con comentarios sutiles. Los gemelos respondían con llanto, con tensión, con rechazo corporal. Renata lo interpretó como capricho. Mariana lo entendió como angustia. Alejandro comenzó a intervenir, no con confrontación abierta, pero sí con límites. Observaba, escuchaba, comparaba. Cada gesto de Renata contrastaba con la calma que Mariana ofrecía. Esa diferencia, evidente para los niños, también empezaba a serlo para él. El regreso de Renata no trajo amor ni reparación. Trajo una batalla silenciosa donde el poder, el dinero y los derechos legales chocaban con algo mucho más fuerte y difícil de vencer. El vínculo construido desde la presencia diaria. Y en ese choque, Mariana tendría que demostrar que el amor verdadero no entiende de clases sociales, pero sí de valentía. Renata entendió muy pronto que no lograría desplazar a Mariana con gestos amables ni con una falsa cercanía. Los gemelos reaccionaban con llanto cada vez que ella intentaba imponer su presencia, y esa realidad la irritaba profundamente. Para una mujer acostumbrada a controlar escenarios, no ser el centro resultaba insoportable. Así que decidió hacer lo que siempre había sabido hacer mejor, manipular. Comenzó con comentarios sutiles, cuestionó la formación de Mariana, insinuó falta de límites, exageró pequeños detalles cotidianos. Nada directo, nada comprobable. Solo semillas de duda lanzadas con precisión. Alejandro escuchaba, pero ya no respondía como antes. Algo había cambiado en él. Ya no aceptaba versiones sin observar primero. Mariana percibió el giro del ambiente. Notó miradas distintas del personal, silencios incómodos, instrucciones contradictorias. No necesitó que nadie le explicara lo que estaba ocurriendo. Sabía que cuando una persona con poder se siente amenazada, no ataca de frente, desgasta. Aún así, decidió mantenerse firme, cuidando a los gemelos con la misma calma de siempre. Renata dio el siguiente paso. Habló de abogados, de derechos, de custodia. No por preocupación maternal, sino como recordatorio de jerarquías. Alejandro sintió una mezcla de rabia y tristeza. Escuchar a la madre de sus hijos hablar de ellos como si fueran una propiedad lo obligó a enfrentar una verdad incómoda. Había idealizado lo que nunca existió. Los gemelos empezaron a mostrar señales claras de angustia. Rechazaban la comida, se despertaban llorando, se aferraban a Mariana con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Lejos de alegrarse, ella se preocupó. Sabía que ese apego podía ser usado en su contra, pero también sabía que retirarse ahora sería abandonarlos una vez más. Una tarde, Renata provocó una escena. Acusó a Mariana de interferir en su rol de madre frente a otros empleados. Elevó la voz, exageró situaciones y se colocó en el papel de víctima. Mariana no respondió con gritos. Respondió con silencio y con hechos. Se limitó a seguir cuidando a los niños, consciente de que la verdad
no siempre se defiende hablando. Alejandro llegó en medio de esa tensión. No preguntó de inmediato. Observó. Vio a sus hijos alterados, a Renata crispada, a Mariana serena pero firme. Esa imagen tan contrastante terminó de abrirle los ojos. Comprendió que el conflicto no era entre dos mujeres, sino entre dos formas opuestas de entender el amor. Esa noche, Alejandro habló con Renata con una claridad que nunca antes había tenido. Le puso límites. Le recordó que el bienestar emocional de los niños estaba por encima de cualquier orgullo herido. Renata lo miró con incredulidad. No estaba acostumbrada a que alguien le dijera que no. Mariana, al escuchar esos límites, no sintió alivio inmediato. Sabía que la batalla no había terminado. Personas como Renata no retroceden, cambian de estrategia, pero también sintió algo nuevo, respaldo. No legal, no definitivo, humano, y eso le dio fuerzas para seguir. El poder había intentado imponerse al amor, y por primera vez no había ganado de inmediato. Alejandro empezaba a elegir desde la conciencia. Mariana seguía cuidando desde la dignidad, y los gemelos, en medio de esa lucha silenciosa, continuaban aferrándose a quien nunca los abandonó. La verdadera prueba de superación acababa de comenzar. Renata comprendió que las insinuaciones y los juegos de poder ya no surtían el efecto esperado. Alejandro había cambiado y ese cambio la descolocaba. Acostumbrada a dominar con seguridad y apariencia, decidió avanzar con una estrategia más directa, una que no dejara espacio para dudas ni medias tintas. Sabía que si quería recuperar control, debía provocar una ruptura clara. La mañana siguiente, Renata solicitó una reunión familiar en la biblioteca de la mansión. Llegó con documentos impresos, lenguaje legal y una actitud calculada. Habló de estabilidad, de imagen, de lo impropio que resultaba que una empleada sin formación influyera tanto en la crianza de los niños. Cada palabra estaba pensada para herir sin parecer agresión. Mariana escuchó en silencio. No se defendió. No interrumpió. No porque no tuviera argumentos, sino porque entendía que el juicio no se estaba dando en ese momento, sino en la conciencia de Alejandro. Sabía que cualquier reacción emocional podría ser usada en su contra. Renata fue más lejos. Insinuó que Mariana estaba confundiendo roles, que había creado una dependencia emocional peligrosa en los gemelos. Usó términos psicológicos sin comprenderlos, como quien empuña armas ajenas. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho, no por la acusación, sino por la frialdad con la que se hablaba de dos bebés como si fueran un problema técnico. Alejandro pidió un momento a solas con Mariana. Caminaron por el jardín sin mirarse mucho. Él le confesó que estaba atrapado entre el miedo a un conflicto legal y la certeza de que separarla de los gemelos sería repetir el abandono que ya habían sufrido. Mariana lo escuchó con el corazón apretado, sabiendo que esa conversación definiría su destino. Con una serenidad que solo nace del amor verdadero, Mariana habló. Dijo que no deseaba ocupar un lugar que no le correspondiera, pero tampoco podía negar el vínculo construido. Dijo que los niños no necesitaban disputas, sino coherencia. Y que, si él decidía que debía irse, lo aceptaría, pero que lo hiciera pensando en ellos, no en el miedo. Alejandro regresó a la biblioteca con los ojos distintos. Miró a Renata y por primera vez no sintió culpa ni nostalgia. Sintió claridad. Le dijo que Mariana no se iría, que su presencia había sido fundamental para la estabilidad emocional de los gemelos, que cualquier decisión futura se tomaría pensando en su bienestar, no en apariencias. Renata reaccionó con incredulidad y furia contenida. Amenazó con abogados, con escándalos, con recuperar lo que era suyo. Alejandro no levantó la voz, simplemente reiteró los límites. Esa firmeza,
tranquila y definitiva, fue un golpe que Renata no había anticipado. Mariana, al escuchar la decisión, no celebró. Sintió miedo, responsabilidad, peso. Sabía que quedarse implicaba exponerse aún más. Pero también comprendió que la superación no siempre es huir del conflicto, sino atravesarlo sin perder la esencia. Esa noche, mientras los gemelos dormían tranquilos por primera vez en días, Alejandro entendió que había tomado una decisión que dolía, pero que empezaba a sanar. Había elegido el amor real sobre el control, la presencia sobre el apellido. Y aunque el camino que venía sería más difícil, ya no estaba dispuesto a volver atrás. Renata no tardó en pasar de las amenazas a la acción. Si no podía ganar dentro de la casa, intentaría hacerlo fuera. Activó contactos, habló con conocidos influyentes y comenzó a construir una versión conveniente de la historia. En su relato, ella era la madre arrepentida que regresaba por amor, y Mariana, la empleada que había cruzado límites. La mentira no era burda, era elegante, peligrosa y socialmente aceptable. Los rumores comenzaron a circular con rapidez. Comentarios disfrazados de preocupación, miradas incómodas en reuniones, silencios que hablaban más que las palabras. Mariana empezó a sentir el peso de esas versiones sin rostro. No necesitó que nadie la señalara directamente, bastó con notar cómo algunos empleados evitaban mirarla, cómo otros bajaban la voz cuando ella pasaba. Renata buscó testigos que confirmaran su narrativa. Distorsionó escenas cotidianas, exageró gestos, sacó de contexto momentos de cuidado genuino. Hablaba de dependencia, de confusión emocional, usando términos que no comprendía del todo, pero que sabía que sonaban convincentes. Su objetivo no era la verdad, sino sembrar duda suficiente para debilitar a Mariana. Alejandro comenzó a recibir llamadas incómodas, sugerencias bien intencionadas, advertencias sobre su reputación, preguntas veladas sobre su vida privada. Durante años, esas presiones lo habrían hecho retroceder. Esta vez, no. Algo en él se había reordenado. Comprendió que el silencio ya no era una opción neutral, era complicidad. Mariana, mientras tanto, siguió haciendo lo único que sabía hacer, cuidar. No intentó justificarse públicamente ni defenderse en cada esquina. Sabía que responder a cada mentira era quedar atrapada en el juego de Renata. Su fortaleza estaba en la coherencia diaria, en no traicionarse para agradar. Los gemelos percibieron la tensión, se aferraban más a Mariana, buscaban contacto, se alteraban cuando Renata alzaba la voz. Esas reacciones no podían maquillarse. Eran cuerpos pequeños, hablando una verdad que los adultos intentaban negar. Una tarde, Renata provocó una escena frente a visitas. Acusó a Mariana de manipulación emocional con tono calculado, esperando una reacción que pudiera usar en su contra. Mariana respiró hondo y no respondió con gritos ni lágrimas. Simplemente tomó a los niños con calma y los tranquilizó. Esa serenidad desarmó la provocación. Alejandro intervino de inmediato. Por primera vez lo hizo frente a otros. Puso límites claros, defendió a Mariana con hechos y pidió respeto. No habló desde el poder económico, sino desde la responsabilidad como padre. El ambiente cambió. La mentira, expuesta a la luz, empezó a verse frágil. Renata entendió que había ido demasiado lejos. Su estrategia de victimización comenzaba a volverse en su contra. Las mismas personas a las que había intentado convencer empezaron a notar incoherencias, exageraciones, vacíos. La duda ahora se desplazaba hacia ella. Ese día marcó un quiebre definitivo. La mentira había salido a buscar testigos y había encontrado resistencia. Alejandro ya no estaba dispuesto a esconderse. Mariana había demostrado que la dignidad no necesita defensa ruidosa,
Y los gemelos, sin saberlo, estaban protegidos por algo más fuerte que cualquier apellido: la verdad sostenida con amor. Renata no aceptó la resistencia como un límite, sino como una provocación. Acostumbrada a salirse con la suya, interpretó cada freno como un desafío personal. Su orgullo herido necesitaba una victoria visible, algo que demostrara que seguía teniendo poder. Y fue entonces cuando decidió atacar donde sabía que más dolería. No a Alejandro directamente, sino a Mariana, sabiendo que golpearla a ella era desestabilizar el corazón emocional de la casa. La acusación llegó disfrazada de formalidad. Renata presentó una queja escrita, cuidadosamente redactada, donde hablaba de conductas inapropiadas, apego no autorizado y riesgos emocionales para los menores. No mencionó gritos ni violencia, porque no podía. Habló de intenciones, de percepciones, de supuestos, ese tipo de acusaciones que no necesitan pruebas claras, solo sospecha. Cuando Alejandro leyó el documento, sintió una mezcla de rabia y vértigo. Sabía que ese tipo de denuncias, aun siendo falsas, podían generar consecuencias reales, no solo legales, sino sociales. Por primera vez entendió lo vulnerable que era Mariana frente a una mujer con dinero, apellido y contactos, y esa comprensión le produjo una culpa profunda por no haberla protegido antes. Mariana recibió la noticia en silencio. No gritó, no lloró de inmediato. Se sentó sola en la habitación que había usado para descansar entre tareas y dejó que el peso cayera de golpe. No le dolía la acusación en sí, le dolía la injusticia, le dolía que amar pudiera convertirse en un arma en manos equivocadas. Durante unos minutos pensó seriamente en irse para evitarles más conflicto a los gemelos, pero fue precisamente al mirar a los niños que esa idea se quebró. Emiliano y Bruno estaban inquietos, percibiendo la tensión, buscándola con los ojos. Mariana comprendió algo esencial. Irse ahora no sería protegerlos, sería repetir el abandono que ya habían sufrido. Y esa conciencia encendió dentro de ella una fuerza distinta, más firme que el miedo. Alejandro decidió actuar con una claridad que nunca antes había tenido. Convocó a profesionales independientes, pidió evaluaciones objetivas, abrió las puertas de la casa sin nada que ocultar. No buscó silenciar a Renata, sino enfrentarla con hechos. Cada gesto fue un acto de superación personal. Estaba dejando atrás al hombre que evitaba conflictos para convertirse en el padre que defendía. Renata no esperaba esa reacción. Había contado con el miedo, con la vergüenza, con el deseo de no hacer ruido. Pero Alejandro ya no funcionaba desde ahí. La serenidad con la que respondió desarmó su estrategia inicial. Y por primera vez, ella comenzó a sentirse expuesta. Mariana fue evaluada, observada, cuestionada. Cada palabra que pronunciaba era medida. No fue fácil. Revivir la sospecha, justificar su cariño, explicar algo tan simple como amar sin intención de poseer, fue agotador. Pero lo hizo con honestidad absoluta. No defendió un rol, defendió un vínculo. Los informes comenzaron a llegar, y todos coincidían en algo que Renata no podía refutar. Los gemelos mostraban mayor estabilidad emocional, seguridad y desarrollo cuando Mariana estaba presente. No era opinión, era evidencia. El amor constante había dejado huella real. Esa prueba, dolorosa y humillante, terminó convirtiéndose en un punto de inflexión. Mariana comprendió que su valor no dependía de la aprobación de quienes nunca supieron amar. Alejandro entendió que proteger también es exponerse, y Renata, por primera vez, quedó frente a una verdad que no podía manipular. El amor verdadero no se compra, no se impone y no se destruye con mentiras. Las consecuencias del informe no tardaron en sentirse.
Lo que Renata había presentado como una acusación preventiva comenzó a volverse en su contra. Personas que antes escuchaban en silencio ahora hacían preguntas. No preguntas agresivas, sino incómodas. Y Renata, experta en controlar escenas breves, no sabía cómo sostener una historia cuando el foco se mantenía fijo demasiado tiempo. Alejandro, por su parte, inició un proceso legal que llevaba años evitando: redefinir formalmente la custodia emocional y práctica de sus hijos. No se trataba de expulsar a Renata de sus vidas, sino de poner límites claros y verificables. Fue una decisión que lo obligó a enfrentar su pasado con crudeza, reconociendo que su pasividad inicial había sido el terreno perfecto para el abandono. Renata reaccionó como alguien acorralado. Alternaba entre lágrimas estratégicas y discursos altivos. Hablaba de arrepentimiento cuando le convenía y de derechos cuando perdía terreno. Pero algo había cambiado. Ya no tenía el control del relato. Cada contradicción quedaba expuesta, cada exageración debilitaba su imagen. Mariana fue citada nuevamente, esta vez no como sospechosa, sino como figura clave del entorno de los gemelos. La diferencia se sintió en el aire. Las preguntas ya no buscaban detectar peligro, sino comprender el vínculo. Mariana respondió con la misma calma de siempre, describiendo rutinas, gestos, silencios compartidos. Habló de amor sin romanticismo, con hechos cotidianos. Mientras tanto, los gemelos atravesaban cambios visibles. Empezaban a decir sonidos más claros, a explorar sin miedo, a buscar contacto sin ansiedad. Esos avances, pequeños pero constantes, eran imposibles de ignorar. No provenían de discursos ni de promesas, sino de un entorno emocionalmente estable que se había construido con paciencia. Alejandro asistía a cada encuentro con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. No delegó más. No se escondió detrás de abogados ni asesores. Habló como padre, no como empresario. Reconoció errores, asumió responsabilidades y dejó claro que su prioridad no era ganar, sino proteger lo que había aprendido a valorar demasiado tarde. Renata empezó a perder aliados. Personas que antes la respaldaban por conveniencia comenzaron a distanciarse al notar la falta de coherencia entre sus palabras y sus actos. El mundo que había elegido, rápido, superficial, utilitario, no tenía espacio para sostener una maternidad que exigía presencia real. Una tarde, tras una audiencia especialmente tensa, Renata vio a los gemelos aferrarse a Mariana sin miedo, sin confusión, sin rechazo. Por primera vez, no pudo negar lo evidente. No sintió amor en ese momento, sintió pérdida. La certeza de que había dejado pasar algo irrecuperable. Mariana, lejos de sentirse victoriosa, sintió una tristeza profunda. No celebró la caída de Renata. Entendió que nadie gana cuando una madre pierde el vínculo con sus hijos. Pero también supo que el amor no se mendiga ni se fuerza, se construye o se pierde. La máscara comenzaba a caer, no con escándalo, sino con verdad sostenida. Alejandro avanzaba hacia una decisión definitiva. Mariana permanecía firme sin endurecerse. Y los gemelos, en medio de todo, crecían protegidos por algo que ninguna manipulación podía romper. Una presencia constante que eligió quedarse cuando era más fácil irse. La resolución legal no llegó como un golpe seco, sino como una acumulación de verdades que ya no podían ignorarse. Alejandro pasó noches enteras leyendo informes, evaluaciones, recomendaciones profesionales. No buscaba un veredicto que castigara a Renata, sino uno que protegiera a Emiliano y Bruno. Por primera vez entendió que la justicia más difícil no es la que se dicta en un papel, sino la que se sostiene luego, día tras día, con coherencia. Renata llegó a la audiencia final con una seguridad que ya no convencía. Su discurso estaba bien armado,
pero vacío. Habló de arrepentimiento, de errores, de segundas oportunidades. Sin embargo, cuando le preguntaron por rutinas, por cuidados concretos, por tiempos reales compartidos con sus hijos, sus respuestas se diluyeron, no porque fuera una villana, sino porque había elegido vivir lejos cuando más la necesitaban. Alejandro habló después. No lo hizo desde la perfección, sino desde la verdad. Reconoció su ausencia, su miedo, su incapacidad inicial para sostener el dolor. Admitió que había delegado el afecto por inseguridad, pero también explicó con una claridad nueva cómo había aprendido a estar, a escuchar, a quedarse incluso cuando dolía. Su voz no tembló cuando habló de Mariana y del papel fundamental que había tenido en la estabilidad emocional de los gemelos. Mariana no fue presentada como reemplazo de nadie. Alejandro dejó claro que no buscaba borrar a la madre biológica, sino proteger un vínculo real que había salvado a sus hijos de una soledad temprana. Esa distinción fue clave. No se trataba de sangre contra amor, sino de abandono contra presencia. La decisión fue firme, custodia principal para Alejandro, con un régimen progresivo y supervisado para Renata. No como castigo, sino como oportunidad responsable. Renata escuchó en silencio. Por primera vez, no tuvo una reacción teatral. Entendió que había perdido algo más profundo que una batalla legal. Había perdido tiempo irrecuperable. Al salir, Alejandro sintió una mezcla de alivio y vértigo. No había euforia. Sabía que la resolución no solucionaba todo. Ahora la responsabilidad era absoluta. No habría excusas ni terceros a quienes culpar. La superación, a partir de ese momento, dependería solo de sus decisiones diarias. Mariana escuchó la noticia con emoción contenida. No sintió triunfo, sino compromiso. Comprendió que su presencia seguiría siendo observada, cuestionada, evaluada. Pero también supo que ya no estaba sola ni desprotegida. El amor que había dado había sido reconocido sin necesidad de humillación. Esa noche, Alejandro se sentó en el suelo con los gemelos, como tantas veces había visto hacer a Mariana. Jugó torpemente, se dejó tocar, se dejó mirar. Emiliano se durmió sobre su pecho. Bruno le tomó el dedo con fuerza. En ese gesto simple, Alejandro entendió el verdadero peso de la decisión tomada. Renata partió de la mansión días después. No hubo despedidas largas ni escenas dramáticas. Solo una ausencia distinta, más honesta. No era un abandono, pero tampoco una presencia impostada. Era el comienzo de un proceso que, si alguna vez prosperaba, tendría que nacer del compromiso real y no de la necesidad. La decisión que definía una vida no fue la sentencia del juez, sino la elección consciente de Alejandro de no volver a huir. De ser padre incluso cuando nadie aplaudía. De sostener el amor como una práctica diaria. Y en ese punto, la historia comenzó a transformarse definitivamente en una historia de superación. La salida de Renata dejó un vacío particular en la mansión. No fue un silencio doloroso, sino uno lleno de preguntas. Alejandro lo sintió con claridad la primera mañana en que despertó sin tensiones externas, sin amenazas latentes, sin la necesidad constante de defender decisiones. La calma, lejos de tranquilizarlo del todo, le recordó que ahora no había excusas. Todo dependía de él. La nueva rutina comenzó con torpeza. Alejandro aprendía sobre la marcha, horarios de comida, siestas irregulares, llantos sin explicación aparente. Descubrió que el cansancio físico era distinto cuando se mezclaba con responsabilidad emocional. Pero también descubrió algo inesperado. Estar agotado por cuidar era infinitamente más llevadero que estar vacío por huir. Mariana siguió presente, pero desde un lugar distinto. Ya no se movía con el temor constante de ser expulsada, pero tampoco se instaló cómodamente. Había aprendido que amar sin límites puede volverse peligroso.
Decidió acompañar sin ocupar espacios que no le correspondían, cuidar sin borrarse, estar sin dejar de ser ella misma. Los gemelos reaccionaron con una mezcla de alivio y desconcierto. Buscaban a Mariana con naturalidad, pero empezaban a aceptar a Alejandro como figura constante. No fue inmediato, hubo retrocesos, noches largas, días de irritabilidad, pero también hubo avances, miradas compartidas, juegos espontáneos, risas que no dependían de una sola presencia. Alejandro empezó a observar a Mariana con una admiración silenciosa, no idealizada sino real. Veía cómo ponía límites con ternura, cómo no se ofrecía de más, cómo enseñaba sin imponer. Esa actitud lo obligó a preguntarse algo que nunca antes se había permitido. ¿Hasta dónde podía amar sin poseer? Una tarde, Mariana pidió hablar. No fue una conversación dramática, sino honesta. Le dijo que necesitaba claridad sobre su rol, que no quería ser indispensable, sino parte de un proceso sano. Alejandro escuchó sin interrumpir. Por primera vez, alguien le hablaba de límites como un acto de amor y no de rechazo. Esa conversación marcó un punto crucial. Alejandro entendió que la superación no consistía en aferrarse a quien lo había salvado, sino en aprender a sostenerse solo. Agradeció a Mariana no solo por lo que había dado, sino por enseñarle a no depender emocionalmente de ella para ser padre. Mariana, por su parte, sintió alivio. Decir lo que necesitaba sin miedo fue un acto de crecimiento personal. Durante mucho tiempo había confundido valor con sacrificio absoluto. Ahora comprendía que quedarse también implicaba cuidarse. Los gemelos, ajenos a las palabras adultas, respondían a los hechos. La coherencia empezaba a generar seguridad. Ya no había tensiones abruptas, ni cambios repentinos de figuras. La estabilidad, construida con paciencia, empezaba a echar raíces. Aprender a quedarse sin desaparecer fue el mayor desafío de todos. Alejandro lo enfrentaba como padre. Mariana lo abrazaba como mujer consciente de su valor, y en ese equilibrio frágil pero honesto, la familia comenzaba a descubrir que la superación real no es reemplazar ausencias, es transformarlas en presencia verdadera. El gesto de Renata llegó cuando nadie lo esperaba. No fue una llamada desesperada ni una aparición dramática en la mansión. Fue un sobre enviado por correo, con un tono formal y palabras cuidadosamente elegidas. En él, Renata solicitaba una revisión del régimen acordado, argumentando que había iniciado un proceso de reconstrucción personal y que deseaba pasar más tiempo con sus hijos. Alejandro sintió cómo el pasado golpeaba la puerta con una suavidad engañosa. La noticia removió emociones que Alejandro creía haber ordenado. No era miedo, sino cansancio. El cansancio de saber que cada avance podía ser puesto a prueba. Sin embargo, esta vez no reaccionó desde la defensiva. Se sentó a pensar, a sentir, a revisar lo aprendido. Comprendió que huir del conflicto ya no era una opción, pero tampoco lo era cerrarse desde el rencor. Mariana fue informada con honestidad. Alejandro no ocultó la situación ni minimizó su impacto. Le explicó que Renata buscaba reabrir el contacto y que él necesitaba manejarlo con responsabilidad. Mariana escuchó en silencio. El recuerdo de todo lo vivido le atravesó el pecho, pero no reaccionó desde el miedo. Había crecido demasiado para volver a quebrarse. Los gemelos, sin saberlo, empezaron a percibir cambios sutiles. Alejandro estaba más pensativo, menos espontáneo. Mariana, aunque presente, cuidaba cada gesto con mayor atención. Esa sensibilidad infantil tan precisa recordó a ambos que cualquier decisión debía ser tomada con extrema conciencia. Renata pidió ver a los niños en un entorno neutral, supervisado. Alejandro aceptó, no por obligación, sino porque entendía que negar sin fundamento
podía convertirse en otra forma de violencia. La verdadera superación, lo sabía ahora, también implicaba dar oportunidades con límites claros. El encuentro fue tenso, pero revelador. Renata llegó contenida, sin teatralidad. Vio a los gemelos y por primera vez no supo cómo acercarse. No porque no quisiera, sino porque el vínculo no se improvisa. Los niños la miraron con curiosidad distante. No hubo rechazo, pero tampoco entrega. Esa respuesta silenciosa fue más contundente que cualquier reproche. Mariana observó desde lejos. No sintió triunfo ni alivio. Sintió una tristeza profunda por lo que pudo haber sido. Comprendió que el amor no desaparece, pero sí se transforma cuando no es cuidado a tiempo. Y también comprendió algo más. Ella ya no estaba allí para competir con nadie. Alejandro habló con Renata después del encuentro. No hubo acusaciones, pero sí límites firmes. Le dijo que el proceso debía ser lento, consistente, centrado en los niños y no en sus necesidades emocionales o económicas. Renata escuchó en silencio. Por primera vez, no discutió. Tal vez entendía por fin la magnitud de lo perdido. Esa noche, Alejandro y Mariana conversaron largamente. No sobre Renata, sino sobre el futuro. Mariana dejó claro que su lugar no dependía de la ausencia de otra mujer, sino de decisiones conscientes. Alejandro agradeció esa claridad. Comprendió que amar también es no aferrarse desde el miedo a perder. La herida había vuelto a abrirse, sí, pero ya no sangraba igual. Esta vez había conciencia, límites y aprendizaje. La sanación no consistía en evitar el pasado, sino en enfrentarlo sin permitir que destruyera lo construido. Y esa diferencia marcaba cuánto habían cambiado todos. El tiempo comenzó a hacer su trabajo con una paciencia implacable. No resolvía todo de inmediato, pero ordenaba. Los días transcurrían sin sobresaltos, y esa estabilidad, tan anhelada, empezó a mostrar verdades que antes quedaban ocultas por el conflicto. Alejandro observaba cómo los gemelos se adaptaban a las nuevas rutinas con mayor seguridad, y cómo Mariana se movía en la casa con una serenidad distinta, menos defensiva, más consciente de sí misma. Mariana comenzó a sentir un llamado interno que no tenía que ver con la mansión ni con los niños, sino con ella. Por primera vez en mucho tiempo se preguntó qué quería para su propia vida más allá de cuidar. Esa pregunta no nacía del egoísmo, sino del crecimiento. Había aprendido a amar sin borrarse, y ahora necesitaba saber hasta dónde podía quedarse sin renunciar a sus propios sueños. Alejandro percibió ese cambio antes de que ella lo dijera. Notó su silencio reflexivo, sus pausas más largas, la forma en que miraba el horizonte al final del día. No lo interpretó como distancia, sino como madurez. Comprendió que amar no significaba retener, y que si realmente había aprendido algo, debía estar dispuesto a acompañar incluso decisiones que no lo beneficiaran directamente. Los gemelos seguían creciendo con pasos firmes. Su vínculo con Mariana era fuerte, pero ya no exclusivo. Buscaban a Alejandro con mayor frecuencia, compartían juegos, se calmaban con su presencia. Ese equilibrio era una señal clara de que el amor se había distribuido de forma sana. Nadie estaba ocupando un lugar que no le correspondiera. Una tarde, Mariana pidió hablar. Eligió un momento tranquilo, sin tensiones ni urgencias. Le dijo a Alejandro que había recibido una oportunidad de formación que siempre había soñado, algo que implicaría menos horas en la mansión y más tiempo para ella. No habló desde la culpa ni desde la obligación. Habló desde la honestidad de quien ha crecido y ya no puede fingir que no tiene deseos propios. Alejandro escuchó con el corazón apretado, pero sin intentar convencerla de quedarse. Le agradeció por decirlo con claridad. Le dijo que lo que habían construido
no se rompería por una decisión honesta, que los vínculos verdaderos no dependen de la cercanía constante, sino de la coherencia emocional. Esa respuesta, lejos de alejarlos, los unió desde un respeto más profundo. Mariana sintió alivio, no porque se fuera, sino porque podía elegir sin miedo. Comprendió que su lugar en la vida de los gemelos no desaparecería por cambiar de rol. Había sembrado algo que no se borra con la distancia. Y esa certeza fue una de las mayores victorias de su proceso de superación. Alejandro, esa noche, reflexionó largamente. Se dio cuenta de que amar de verdad también implica aceptar finales parciales, transformaciones, cambios de forma. Ya no necesitaba que Mariana estuviera siempre para sentirse capaz. Había aprendido a sostener a sus hijos por sí mismo, y ese aprendizaje era irreversible. Cuando Renata volvió a aparecer en conversaciones futuras, ya no lo hizo como amenaza. El tiempo, los límites y la constancia habían colocado a cada quien en su sitio. No había competencia, solo procesos distintos, avanzando a ritmos diferentes. La vida, por fin, dejaba de ser una batalla. El lugar que cada quien elige ocupar define la historia que construye. Mariana eligió crecer sin dejar de amar. Alejandro eligió ser padre sin delegar su presencia. Y los gemelos crecían rodeados de un amor que ya no luchaba por imponerse, sino que fluía desde la verdad. La superación, en ese punto, dejó de ser una meta y se convirtió en un camino compartido. El clímax no llegó envuelto en dramatismo, sino en una calma tensa que exigía madurez. La rutina seguía su curso, pero cada gesto tenía un peso nuevo. Alejandro sentía que estaba siendo observado no por otros, sino por su propia conciencia. Cada decisión cotidiana era una confirmación silenciosa de quien había decidido ser. Ya no se trataba de corregir errores pasados, sino de no repetirlos. Mariana comenzó a reducir su presencia diaria, tal como había anticipado. No se despidió de golpe ni marcó distancias abruptas. Lo hizo con respeto por los tiempos emocionales de los gemelos. Algunos días estaban tranquilos, otros más sensibles. Mariana sostenía sin invadir, acompañaba sin prometer permanencias imposibles. Ese equilibrio era en sí mismo una prueba de amor verdadero. Alejandro enfrentó uno de sus mayores miedos cuando los gemelos atravesaron una noche difícil sin Mariana cerca. Llanto, inquietud, brazos extendidos buscando una figura conocida. Por primera vez, no llamó ni buscó reemplazos. Se sentó en el suelo, respiró con ellos, habló en voz baja. No fue perfecto, pero fue suficiente, y esa noche algo terminó de acomodarse. A la mañana siguiente, los gemelos despertaron serenos. No porque nada hubiera pasado, sino porque alguien se había quedado. Alejandro comprendió que ese gesto sencillo había sellado su transformación más profunda. Ya no era el padre que delegaba el cuidado emocional, era el padre que estaba, incluso cuando no sabía cómo hacerlo bien. Mariana observó ese cambio con emoción contenida. No sintió desplazamiento ni tristeza, sintió orgullo. Comprendió que su presencia había cumplido su propósito. No ser imprescindible, sino habilitar. Amar, en su forma más madura, también es saber cuándo el otro ya puede caminar solo. Renata apareció una última vez, no como amenaza ni como figura central. Fue una visita breve, sobria, contenida. Observó a sus hijos jugar con naturalidad, sin ansiedad. No intentó forzar abrazos ni escenas emotivas. Por primera vez respetó el ritmo que no supo construir antes. No hubo reconciliación plena, pero sí un comienzo honesto. Alejandro no sintió necesidad de demostrar nada frente a Renata. Ya no vivía desde la herida. Habló con claridad, puso límites sin dureza y dejó espacio para que el tiempo hiciera lo que él ya no podía controlar. Esa serenidad fue su mayor victoria. La despedida simbólica llegó una tarde cualquiera.
Mariana se fue después de una visita sin lágrimas ni promesas eternas. Los gemelos la despidieron con tranquilidad. Sabían, sin saber cómo explicarlo, que el amor no se iba, solo cambiaba de forma. Esa noche, Alejandro miró la casa en silencio. Ya no era fría ni gélida, tampoco perfecta. Era real, y en esa realidad encontró algo que nunca había tenido: paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no huía de lo que sentía. El amor había demostrado lo que aprendió. No necesitó imponerse, ni competir, ni destruir. Se adaptó, creció y se transformó sin perder su esencia. Y en ese proceso, cada uno ocupó el lugar que eligió con responsabilidad. El clímax no fue un final, fue la confirmación de que la superación ya estaba viva. Hay finales que no se sienten como un cierre, sino como una respiración profunda después de una larga asfixia. Así terminó esta historia, sin aplausos, sin promesas grandilocuentes, sin escenas perfectas. Terminó con algo mucho más difícil de construir: coherencia. Alejandro despertaba cada mañana sabiendo que nadie vendría a salvarlo de sus decisiones, y esa certeza, lejos de asustarlo, lo fortalecía. Ya no vivía para compensar culpas pasadas, ni para demostrarle nada al mundo. Vivía para estar, para quedarse incluso cuando el cansancio pesaba, para mirar a sus hijos a los ojos y reconocer que el amor no se hereda ni se compra, se ejerce todos los días. La casa había cambiado, pero no por la decoración ni por el silencio de los conflictos. Había cambiado porque ahora tenía ritmo humano. Risas imperfectas, juguetes fuera de lugar, noches largas y mañanas lentas. Alejandro aprendió que la paternidad no se trata de hacerlo todo bien, sino de no irse cuando algo sale mal. Cada error era una oportunidad de reparación, no una sentencia. Y esa mirada nueva lo liberó del miedo que durante tanto tiempo lo había paralizado. Los gemelos crecían con una seguridad que no necesitaba palabras. Sus cuerpos hablaban por ellos. Caminaban con curiosidad, se caían sin terror, buscaban consuelo sin desesperación. No porque no conocieran la ausencia, sino porque habían aprendido que la presencia podía sostenerlos. Y ese aprendizaje no fue casual. Fue el resultado de decisiones difíciles, de límites claros y de adultos que eligieron no usar a los niños como trofeos ni como campos de batalla emocional. Mariana siguió su camino con una serenidad que solo nace después de atravesar la injusticia sin endurecerse. No se fue como alguien desplazado, sino como alguien completo. Había aprendido algo esencial: que amar no significa quedarse a cualquier precio, que el verdadero cuidado también incluye el cuidado de uno mismo. Su historia no fue la de una salvadora, sino la de una mujer que eligió no traicionarse ni siquiera cuando el mundo parecía injusto. Y esa elección fue su mayor acto de superación. Alejandro y Mariana no necesitaron definir su vínculo con etiquetas. Se entendieron desde un respeto profundo, sin deudas emocionales ni promesas imposibles. Él sabía que parte de su transformación se debía a ella, pero también sabía que no podía convertirla en su sostén eterno. Ella sabía que había dejado huella, pero no necesitaba ocupar un lugar que ya no le correspondía. Cuando dos personas se quieren desde la madurez, saben soltar sin romper. Renata quedó donde debía quedar, no como villana, no como víctima, sino como alguien enfrentando las consecuencias de sus elecciones. El tiempo, que no castiga, pero sí ordena, le mostró lo que se pierde cuando se confunde libertad con huida. Su proceso no fue parte central del final, porque esta historia nunca fue sobre castigos, sino sobre responsabilidad. Y cada adulto, finalmente, quedó frente a su propio espejo. La superación no fue olvidar el pasado, ni borrar errores, ni fingir que nada dolió. Fue integrar,
Fue aceptar que se puede amar después del abandono, confiar después de la traición y cuidar después del miedo. Fue comprender que el amor verdadero no hace ruido, no exige títulos ni se defiende con gritos. Se demuestra en la constancia, en la presencia, en la decisión diaria de no repetir lo que alguna vez nos rompió. Esta historia no habla de clases sociales, aunque las muestre. Habla de algo más profundo, de quién se queda cuando nadie está mirando, de quién cuida cuando no hay reconocimiento, de quién elige amar aún sabiendo que no tiene garantías. Mariana no ganó por ser pobre, ni Alejandro cambió por ser rico. Ganaron porque eligieron la verdad por encima del ego. Y esa elección siempre transforma. Tal vez esta historia te tocó porque, en algún punto, también fuiste un niño esperando brazos, un adulto huyendo del dolor o alguien que dio amor sin saber si sería devuelto. Si es así, recuerda esto: nunca es tarde para elegir distinto. Nunca es tarde para quedarse, nunca es tarde para reparar, aunque no puedas deshacer lo vivido. La superación no consiste en ser invulnerable, sino en no permitir que el miedo decida por ti. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Las historias que nos conmueven suelen señalar algo que necesita ser mirado dentro de nosotros.